Prepárate, porque hoy vas a ser liberado. Amén. ¿Cuántos necesitan una bendición? Primero una bendición. Una bendición. Creo que todos venimos por una bendición. Pero para recibir la bendición necesitamos tener una liberación. Amén. ¿Cuántos vienen estresados? ¿Están cargados? ¿Ya no? Ok. Miren, ya se empezaron a sonreír. Gloria a Dios. Amén. Bueno, lo que yo quiero compartirle ahorita, hermanos, es algo que Dios puso en mi corazón. Y fíjense que son temas que nos van ayudando más y más a poder fortalecernos, a tener un cambio de actitud, de pensamiento, ¿verdad? Y sobre todo en la conducta. Vaya conmigo al libro de Hechos, capítulo 8, versículo 18 al 24. Amén. Hechos capítulo 8, versículo 18 al versículo 24. Cuando lo tenga puede decir amén, aleluya, gloria a Dios. Amén. Usted va a decir, bueno, esta lectura ya la hemos leído anteriormente, o no sé cuándo la haya leído usted, pero anoche cuando el Señor me la daba y me mostraba lo que Él quería que le hablara, dije, wow, ¿qué cosas vas a hacer con nosotros? Amén. ¿Ya lo tenemos? Amén. Diga amén. Dice la Escritura, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dame también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiéndose entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Amén. Diga conmigo, tenemos que aprender a ver en lo espiritual, a comprender lo sobrenatural. Amén. ¿Por qué le digo esto? Porque la iglesia de Cristo todavía sigue siendo escéptica con algunos mensajes, con algunas predicaciones. Yo quiero llegar al punto de mostrarle que mucha gente, mucho cristiano, a pesar de vivir en el Evangelio, a pesar de hacer tantas cosas, están viviendo bajo prisiones de muerte. Están cautivos muchos de ellos. Hay muchas maneras de ser cautivos. Cuando hablamos de este tipo de temas, dicen, no es cierto, cuando vienes a Cristo, te entregas a Cristo, ya fuiste libre, ya fuiste perdonado. Sí es cierto, Él te perdonó, te hizo libre, te limpió, te justificó, te sanó, todo. Pero el problema es que vivimos en un mundo hostil, en un mundo lleno de contaminación, un mundo donde te contaminan los oídos, te contamina tus ojos, te contamina tus pensamientos, te contamina tu conducta. Un mundo donde si tú lo permites te va a tomar cautivo, te va a robar la paz, te va a robar la tranquilidad, te va a robar el amor, te va a robar todo lo que Dios te ha dado. Y ese mundo nunca te va a perdonar. Al contrario, está buscando dañar tu vida constantemente. Y el enemigo, el diablo, constantemente busca también dañarte. Pero como cristianos tenemos que aprender a no contaminarnos. Yo ya le di un tema acerca de la contaminación. Entonces tenemos que aprender a guardarnos de toda contaminación que pueda venir a nosotros. Día tras día, tras día, tras día, tras día, tenemos que estar limpiándonos, tenemos que estar purificándonos, tenemos que estar en santidad, ¿verdad? Dice Eclesiastés que el que aportillar el vallado le morderá la serpiente. Si no tenemos cuidado, con tantito que le abras así al diablo la puerta, ¡pum!, él se mete y hace estragos en tu vida, en tus pensamientos, en tus emociones. Pero lo que más va a atacar va a ser tu alma. Amén. Tu alma, yo se lo he dicho, es la que tiene las emociones, los sentimientos, es la que va a manifestar todo lo que usted esté experimentando, sea bueno, sea malo, sea alegre, sea tristeza. Todo lo va a experimentar su alma y usted lo va a reflejar a través de sus acciones, a través de su forma de hablar, de convivir, de comportarse. Aquí Pedro llegó
para predicar a Damasco. Llegó a predicar. Porque Felipe había ganado las almas para Cristo. Entonces Pedro llegó para firmar la iglesia. Y dentro de todos los cristianos que habían, dentro de todos los creyentes, había un hombre llamado Simón. Ese hombre ejercía la magia antes. Él decía a la gente que él tenía un poder de Dios grande, engañaba a la gente, liberando, haciendo cosas, sanando, no sé qué tanto hacía ese hombre. Pero cuando llega el evangelio a su vida, ¡pum!, dice, wow, yo necesito eso. Pero él entró al evangelio porque miró, diga conmigo, miró el poder de Dios. Un poder que era diferente al que él conocía. Un poder que no engañaba, que realmente sanaba, liberaba, hacía cosas extraordinarias. Pero él se convirtió al cristianismo no por arrepentimiento, sino por lo que él quería obtener del reino de Dios, que era poder. Cuando llegó Pedro y empezó a manifestar Pedro las señales, los milagros, las predicaciones, en una de tantas se le acercó a Pedrito y le dijo, Pedro, ¿cuánto quieres? Te compro lo que tú tienes. ¿Cuánto me cuesta? Dime, véndemelo, yo lo quiero tener también. Cuando nosotros nos damos cuenta de esas palabras de Simón, Pedro, al darse cuenta, dijo, este hombre no tiene un cambio general. Este hombre está aquí nada más por conveniencia. Pedro se dio cuenta, porque él no miró nada más a la persona, no escuchó solamente las palabras de esta persona, sino que se dio cuenta realmente cómo estaba el alma de esta persona y en qué lugar estaba el alma de esta persona. Y Pedro le dijo esas palabras muy fuertes. Tu dinero perezca contigo, el versículo 20, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Él entendió de Jesús, que Jesús le dijo, da de gracia lo que de gracia recibes. Número 2, versículo 21 dice, no tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Le estaba diciendo, tú no tienes parte ni suerte en el reino de Dios, porque no puedes entrar con ese corazón al reino de Dios. Tu corazón es engañoso, porque tú has dejado que tu corazón te engañe y te haga sentir cosas y experimentar cosas que te van a llevar al infierno. Versículo 22 dice, arrepiéntete pues de esta tu maldad. ¿De qué tenía que arrepentirse? De su maldad. La palabra maldad significa malicia. Hay mucha gente que vive con malicia en su corazón todavía, buscando sacar ventaja de los demás, buscando sacar provecho de los demás hermanos. La palabra maldad en el hebreo y en el griego y en el español significa lo mismo: maldad, malicia, destrucción. Amén. Dice, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios. ¿Qué tiene que hacer Simón? Rogar a Dios. Sin embargo, usted lee el versículo 24 y dice, Simón, rogad vosotros por mí al Señor. Pedro le dijo, tú tienes que rogar. Y Simón dijo, no, rueguen ustedes por mí. ¿Por qué Simón no quiso rogar por él? Porque sabía que Dios no lo iba a escuchar. Porque entendió que su corazón estaba mal. Porque sabía que su alma, ¿dónde estaba? Versículo 23 dice, porque y en amargura y en prisión de maldad, veo que estás. Él sabía que Dios no lo podía escuchar. Por eso le dijo, rueguen ustedes por mí. Pedro, necesito que tú ores por mí. Necesito que tú ruegues, que tú me saques de ese lugar en el que dices que estoy yo. Ese hombre entendió su situación, sabía, reconocía. Él no dudó. Él no le dijo a Pedro, Pedro estás mintiendo, no es cierto, yo no estoy ahí, yo estoy bien. Él sabía en ese momento que realmente estaba mal. Y dijo, yo necesito ser libre de eso. El alma, no solamente los demonios la van a cautivar, por un susto, por un problema, una sorpresa o algo, no. El alma también queda cautiva por causa de lo que nosotros dejamos que llegue a ella.
te va a cautivar, te va a tomar prisionero y va a hacer que tu vida comience a tener problemas emocionales, sentimentales, con la gente, contigo mismo. Va a haber choques fuertes contigo en tus pensamientos. Vas a decir estoy bien, pero después vas a decir no, sí, estoy mal. Pero ese mal te va a llevar a pensar que estás haciendo bien las cosas. Y tu vida va menguando cada día más y más. Yo me he dado cuenta, hermano. Dice la Escritura que debemos de ser valientes. ¿Sabe usted que la mayoría de los cristianos, perdón lo que voy a decir, pero la mayoría somos cobardes para confrontar lo que se nos pone enfrente? Porque no queremos dar la cara y demostrar que Dios está de nuestro lado. Porque no estamos dispuestos a regalar una sonrisa, a manifestar el amor, la gracia y la pasión de Dios en nosotros. Preferimos dar vuelta, escondernos y no hacer lo que el Padre nos dice. ¿Por qué? Porque el fruto del Espíritu es todo lo que yo pueda reflejar hacia la gente, a mis semejantes y a mis enemigos. Todo lo que yo pueda hacer para bendición de todos los que están a mi alrededor. Yo tengo que esforzarme, ser valiente en todo lo que la palabra me dice. No me dice que sea cobarde. El apóstol Pablo dice claramente, porque Dios no nos dio espíritu de cobardía. ¿De qué nos dio? De poder y de dominio propio. Entonces realmente, si tú tienes al Espíritu de Dios en ti, tienes poder y tienes dominio propio para tomar control de todo lo que te venga. Poder plantarte y demostrar que eres hijo, hija de Dios. Manifestar la gloria del Padre. Pero si no tienes Espíritu de Dios, tienes espíritu de cobardía. Y ese espíritu de cobardía es porque tu alma está cautiva por causa de lo que está dentro de ti. Te está dañando y no has podido ser libre. Amén. Fíjense, cuando Pedro manifestó esto acerca de Simón, ya me imagino a los demás discípulos que estaban ahí. ¡Wow! ¿Qué palabras son estas? Nunca las había escuchado. ¿A poco el alma puede ser cautiva? Puede estar en prisión de maldad. Lo que hoy le pasa a muchos cristianos. Dicen, ¿cómo crees? Eso ya no. Pues déjame decirte que sí, hermano. ¿Por qué? Tan solo date cuenta que hay en tu corazón. ¿Qué es lo que habla tu boca? De la abundancia del corazón siempre va a hablar la boca. Y ahí te vas a dar cuenta cómo está tu alma. Y el alma, cuando está dañada, es porque tú permitiste que estuviera contaminada por muchas cosas. ¿Amén? Amén. Ahora, quiero que usted aprenda a entender esto que estoy hablando, ¿verdad? Y que muchos no han sido liberados, o fueron liberados, pero volvieron a caer bajo la cautividad. ¿Por qué? Por 4 cosas importantes. Primero, número 1, porque muchos no están en santidad. Se contaminan fácil. Con todo lo que ven, con todo lo que oyen, se contamina uno muy fácil, por no estar en santidad. Número 2, porque no son rectos en su corazón muchos. Todavía andan vacilando en las cosas del mundo. Todavía les llama la atención las cosas del mundo. Todo lo que el mundo ofrezca le sigue llamando la atención. Número 3, por meterse en terrenos del diablo sin ser enviados por Dios. ¿Cómo te metes en los terrenos del diablo? Cuando tú quieres hacer liberaciones, reprender, guerra espiritual, no tienes la unción ni el respaldo de Dios. Ten mucho cuidado. Y número 4, por practicar el pecado. Así de fácil. Amén. Entonces, bajo estas 4 situaciones nos damos cuenta que muchos están cautivos. Dice el apóstol Pablo en Romanos, capítulo 10, versículo 17, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Entonces, si la fe viene por oír la palabra, la contaminación también entra. ¿Por qué? Por el oír. Un chisme ya te contaminó. Ya te envenenaron, ya te pusieron en contra de alguien. Ya estás mirando mal a una persona, a alguien. Cuando dice que el amor cubre multitud de pecados. Entonces, si viene la contaminación a tus oídos para una persona, pero tú tienes el amor de Dios, ese amor va a cubrir el pecado de la persona y el pecado de aquel que te quiere contaminar, y no va a permitir que tú seas contaminado. Amén. Entonces tenemos que aprender verdaderamente que es importante la santidad.
ser rectos en nuestro corazón, no meternos en los terrenos del diablo cuando el Señor no nos manda, y sobre todo, guardarnos de todo pecado. Amén. Entonces las palabras de Pedro fueron muy claras. Le dijo: arrepiéntete pues, ¿de qué? De tu maldad, de esa malicia que tienes, de dañar, de engañar, de robar, de mentir, de hacer tantas cosas. Arrepiéntete. Arrepiéntete. Dígale que está a su lado: arrepiéntete. Porque esta acción de maldad te va a llevar a prisiones de muerte, te va a llevar a prisiones de maldad, prisiones donde tu alma va a quedar cautiva y no vas a tener gozo, no vas a tener libertad, no vas a poder reflejar a Cristo verdaderamente en ti. Tu vida tiene que cambiar. ¿Amén? Mire, algo que pasa con el ser humano siempre mueve la lógica en él. No deja que el poder de Dios se mueva en él, siempre es la lógica. Ejemplo: ¿por qué tienes dinero? Ah, pues porque trabajo. Ah, y si trabajo me pagan. Esa es tu lógica, ¿verdad? Pero si en ese momento Dios dijera: ah, porque tú dices que por eso, ok, que Dios te enfermara toda una semana, ¿te van a pagar por no ir a trabajar? No. Bueno, cuando estamos en lo natural, cuando estamos en lo espiritual, sí llega la bendición. Hablamos ahorita de lo natural, ¿verdad? Cuando estás en lo natural y tú te jactas que por ti tienes bendición, porque tú trabajas, porque tú te esfuerzas, y te jactas delante de Dios, dices: por mis fuerzas, por mi conocimiento. Pero dice Dios: ah, bueno, a ver qué haces, te voy a enfermar toda una semana. Y una semana no percibes dinero. ¿Dónde está tu jactancia? ¿Dónde está tu lógica, tu poder? ¿Dónde está tu fuerza, tu confianza? Pero sin embargo, Dios, tú te mueves en lo espiritual, lo que dice mi hermana. Tú te mueves en lo espiritual, le crees a Dios. Pones a Dios por delante antes que todo lo terrenal. Busca el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Tú sabes que Dios tiene preparado para ti bendición. El Dios no te va a truncar el trabajo, te va a quitar a la gente, te va a quitar a tus clientes. Pero tú oras, ayunas, tú le echas ganas, tú le crees a Dios y le dices a Dios: Señor, no importa, yo sé que tú me vas a bendecir. Y cuando llegas, de repente, ¡pum!, ahí está la bendición en tu vida. Está tocando la puerta de tu casa la bendición. Desgraciadamente, el hombre en su lógica siempre le está estorbando a Dios en todo. Sanidad, liberación, prosperidad, todo lo que usted quiera. ¿Por qué? Porque pensamos ganar a Dios. O no le hemos creído a Dios en su totalidad. Y por eso, hermano, también existe algo llamado pecado. Dice la Escritura: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Si sabes que debes de estar bien con Dios, hazlo. Pero si no lo haces, se te convierte en pecado lo que sabes que debes de hacer y no lo haces. Amén. Ahora, fíjense nada más. La palabra maldad, lo que yo le decía, en el hebreo, en el griego, en el español, significa lo mismo: maldad, malicia, destrucción. La malicia siempre está en el mundo. Amén. A ver, jálele la oreja que está a su lado. Ah, qué obedientes, ¿verdad? Qué obedientes. A ver, ya lo hicieron. Los que hicieron el jalarle la oreja a sus hermanos o hermanas. A ver, ahora saquen un billete y regálenselo a sus hermanos. Ah, ¿verdad? Cierto. Para algunas cosas luego, pero para otras hasta la pensamos. ¿Se da cuenta la malicia? Es que el pastor me dijo: reclámale a él. Es lo primero que hacemos, echarle la bronca al que nos dijo. Pero bueno, fíjense nada más. Esas prisiones de muerte, hermanos, esas prisiones de maldad, no fueron preparadas para el cristiano, no fueron preparadas para la gente, para el mundo, para las personas. Las prisiones de maldad fueron preparadas para Satanás y sus ángeles. Amén. Fueron preparadas para aquellos ángeles que bajaron en los tiempos de Noé y se metieron con las mujeres de la tierra. Fue ahí donde vino eso, donde se crearon las prisiones de muerte. No fueron para el cristiano, no fueron para la gente. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo
versículo 4, escuchen lo que dice. Vea conmigo esa parte importante. Amén. Dice la Escritura, ponga atención, dice la Escritura, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Amén. Esas prisiones de muerte Dios las preparó ¿para quiénes? Para los ángeles que pecaron, para los ángeles que dejaron el reino de Dios para venir a tener sexo con las mujeres de la tierra. A esos ángeles son a los que reservó Dios esas prisiones. Pero desgraciadamente, hermano, los demonios saben que el alma es lo más preciado para Dios, y por eso el alma la buscan de la gente para llevarlas cautivas a esas prisiones de maldad, a esas prisiones de muerte. La persona, yo le he dicho, puede vivir con su espíritu, puede vivir sin alma, pero no puede vivir sin espíritu. Amén. Una persona sin alma es una persona seca, una persona sin gracia, una persona que todo el tiempo está mal, depresión, con mal humor, una persona que siempre está amargada. Amén. Y usted lo va a ver caminando y todo, pero no tiene brillo en su cara, no tiene brillo en sus ojos, todo el tiempo está mal. Y usted le dice, pero ¿por qué estás así? Es que sí soy. No, así no eras, te has hecho, porque estás cautivo. Amén. Entonces fíjese nada más, aquí Pedro, el apóstol Pedro nos dice claramente que esas prisiones de muerte, de maldad, fueron para los ángeles, pero sin embargo hay muchos que están llegando a este lugar, muchas almas que no han muerto los hombres, pero están cautivas en ese lugar. Y la Escritura nos habla más de todo esto, hermano. Nuestro Señor Jesús da testimonio de eso, pero el cristiano lo pasa por alto porque no le es revelado tan fácil. Mismo Jesús dice que tiene que liberar a los cautivos. ¿De dónde? Y ahorita lo vamos a ver. David, otro hombre que también sabía que por sus acciones, si hacía algo malo, sabía que su alma quedaba cautiva. Él entendía porque él era un adorador de Dios, porque él se movía en el espíritu, porque él era también profeta de Dios. Asaf, otro varón de Dios que habla la Biblia, que también llegó a caer en tener algo contra alguien, y él mismo declara: yo sentía que me resbalaba por causa de juzgar a alguien, pero me levantó Jehová y me perdonó. Un hombre poderoso en la Biblia que casi no se predica, Asaf. Y así hay muchos testimonios de los cuales yo le quiero hablar, pero quiero que usted se vaya centrando verdaderamente a empezar a entender cómo está el alma de usted, cómo está el alma de su familia, cómo está el alma de su vecino, de los que le rodean. Y ahí nos vamos a dar cuenta por qué hay tanta frialdad en el mundo, por qué hay tanta frialdad en los vecinos, en la gente, por qué ya no hay amabilidad, porque se han perdido los valores. Amén. Ahora, fíjense nada más. Aquí quiero tocar un punto que a lo mejor le va a ayudar a entender lo que pasa con la familia, los amigos. Cuando una persona está también cautiva por lo que el mundo ofrece, vamos a hablar del mundo, de sus pasiones, por eso hay mucho vicio. La gente queda bajo el poder del vicio, alcoholismo, drogadicción, todo lo que hay, pornografía, ansiedad, neurosis, todo lo que le ataca y los hace adictos a algo, es porque hay un problema en el alma de la persona, un problema en el alma que lo lleva a tener una ansiedad a través de su cuerpo. Esa ansiedad necesita saciarla. ¿Por qué? Porque su alma está cautiva de la persona. Miren, vea conmigo en 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 26. Usted puede leer el versículo 25, ¿verdad? Donde nos dice que por causa de renegar de la palabra, por no aceptar la palabra, viene esta consecuencia. A mucha gente usted le predica, usted le dice, y la gente dice: no, no quiero nada. ¿Por qué? Porque su alma está cautiva. La gente reniega, culpa, busca culpables. Y dice: no quiero el evangelio porque me han hecho esto, me han dicho acá, me han llevado acá. Pero es porque su alma está cautiva, hermano, y está bajo un poder de ansiedad que su alma lo refleja por lo que ya experimentó. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 26 dice: escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. El diablo por su voluntad los ha cautivado.
¿Quieres un cigarrito? Te doy un cigarrito. Tu voluntad hizo caer en el lazo del diablo. El alcohol, la drogadicción, la pornografía, la prostitución, la ansiedad, la neurosis, todo lo que tú le permitas al diablo que él te dé y tú lo tomes, te va a cautivar. Así de fácil. Así de fácil. Dicen que es una enfermedad el alcoholismo. La drogadicción no es cierto, no es una enfermedad. Es porque el alma está prisionera. Y desgraciadamente no lo hemos comprendido como cristianos. Nosotros hemos liberado a mucha gente de ese tipo de cosas. Y la gente queda libre de la drogadicción, del alcoholismo, de todo, y nunca más vuelven a tomar ni a fumar nada. ¿Por qué? Porque tenemos que sacarlos de esas prisiones de maldad, de esas prisiones de muerte. No es medicina, no es un tratamiento, es una liberación lo que la gente necesita. ¿Amén? Pero bueno, ¿cuándo vamos a llevar? Fíjense, hay algo que yo escucho también, ¿verdad? Que dicen, es que la persona tiene que reconocer que está mal. Y es cierto, la persona tiene que reconocer que está mal, que permitió que entrara a su vida eso. Amén. Así como por la vista, también por el oído, también es por el gusto. Amén. Dice la Escritura claramente: escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Tu voluntad la pierdes y caes bajo la voluntad del diablo. La gente dice, es que no puedo, ayúdame. Mucha gente necesita ayuda. Mucha gente termina suicidándose porque no encuentran la ayuda. Alcohólicos Anónimos, pregúntame si te liberan. Pregúntame si te quitan el vicio que tienes. Al contrario, te quitan uno, te meten otro. Te quitan el del alcohol para meterte el del cigarro. Yo lo viví, tengo familia y cayó en eso. ¿Sí me entienden? Pero cuando tú vas y los liberas, la gente queda sana de todo eso. Es el tiempo de entender, hermanos, que Dios nos está llamando a tener una transformación, a mirar cómo podemos ayudar a la gente que está alrededor de nosotros, a nuestra familia. ¿Amén? ¿Cuántas mujeres ya no aguantan a su marido? Se queda callado, por favor. Es que, en serio, porque se enojó, porque es obstinado, que porque es esto, que porque es el otro, Que porque es huevón. ¿verdad? Por todo lo que le quieran abonar la mujer al marido. Pero es ahí donde la mujer tiene que liberar al marido. La mujer sabia edifica su casa. Mujeres tienen que aprender a liberar a sus maridos, no atarlos, no echarles más la soga al cuello. Quítele la soga, dele esa libertad a su marido ahora. Llama las cosas que no son como si fueran. A ver, vamos a hacer un ejercicio, mujeres. Diga, Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a mi marido y declaro que es santo, que es puro, que se convierte a ti, que va a buscar tu rostro, que va a ser un adorador, que se va a madrugar para estar contigo. Amén. Que siempre, dígale, que siempre lo veré predicando tu palabra. Va a ser de bendición, va a traer prosperidad, va a traer paz y unidad a mi casa. Amén. Así declárenlo, diablo. Y si tiene mal humor, dígale, papito, va a ser la persona más dócil del mundo. ¿No? Que sea un corderito, mi marido, delante de ti. Pero que sea como un lobo cuando vienen a atacarnos. ¿En serio? ¿Tienen que hablar así? Pero si todo el tiempo le echan soga y soga al pobre marido, ¿cuándo va a ser liberado? No lo hacemos. ¿Por qué creen que el marido llegamos camina así? Pues de tanto que le echan. ¿Amén? Pero bueno, fíjense nada más. Entonces tenemos que empezar a entender que tenemos que liberar a la gente, a nuestra familia, a todos aquellos que nos rodean. Dios nos ha dado armas poderosas. La oración, el ayuno, la unción, el poder, los dones, todo. Para trabajar y hacer que la gente sea libre. Pero es tiempo de darnos cuenta de eso. Amén.
Ahora, así como el diablo nos ataca, también Dios busca liberarnos. Vaya conmigo a Salmo 30, versículo 3. Escuche lo que dice la Escritura. Salmo capítulo 30, versículo 3. Amén. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol. ¿Dónde estaba el alma? ¿Quién estaba diciendo esto? ¿Una persona muerta o una persona viva? Una persona viva, era David. Una persona viva decía: Señor, tú hiciste subir mi alma del Seol, del sepulcro, de la muerte. Amén. Me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Señor, tú me has sacado mi alma de ahí para que no termine yo muerto en pecado. Mismo Dios se preocupa por esas liberaciones, hermano. Pero el cristiano tiene que ser creyente, no incrédulo. Amén. Fíjense nada más. Una persona, si su alma está cautiva, refleja las acciones que yo le decía: desánimo, depresión, tristeza, sin valor a la vida, sin brillo, sin alegría, nada. Mismo Job, vaya conmigo al libro de Job, capítulo 7, versículo 11. Cuando él experimentó la pérdida de sus hijos, de sus bienes, de sus ganados, de todo, su alma quedó cautiva. Mismo Job da testimonio de lo que él experimentaba en su alma. Amén. Dice la Escritura, Job capítulo 7, versículo 11: por tanto, no refrenaré mi boca, hablaré en la angustia de mi espíritu y me quejaré con la amargura de mi alma. ¿Conoce usted a alguien así que se la pasa quejando todo el tiempo? ¿Por qué será? Porque algo le está oprimiendo, porque su alma quedó cautiva por todo lo que le pasa alrededor. Y lo único que necesita es soltar esa ansiedad a través de quejas, estarse quejando de todo. Es que pasan muchos pajaritos, yo no quiero que pasen por aquí. Es que me hacen mucho ruido, yo no quiero. Se la pasan quejando. Tu alma está cautiva por todo lo que te pasa alrededor. Tenemos que tener la libertad. A ver, ¿de qué más se quejan ustedes? Ayúdenme. De los gatos, tengo muchos gatos. De los gatos. Vienen de varios lugares, los dejan en el puente y todos se van por allá. Bueno. Y el pastor me dice que es tan dadivoso, les da de comer, y ahí tengo gatos y perros. Ponga ahí un letrero: se regalan perros y gatos. Pasen por uno, lléveselos gratis. También en la casa pasa eso, padre, y siempre van a dejar perros y gatos a la casa de los otros. Y estos levantándoles y dándoles de comer. Pobrecitos, que tienen hambre. Miren, hay algo que se llama liberación de sanidad. Se llama perrera. ¿No es cierto? No, miren, le voy a dar un tip. ¿Qué es lo que podemos hacer en ese tipo de cosas? Es un buen negocio, pero no. No, miren, les voy a decir qué pueden hacer. En serio. Sanen la tierra donde ustedes viven. Sánenla. Agarren aceite, agarren sal y bendigan el lugar donde están. Padre, en el nombre de Jesús, liberamos este lugar de todo eso que la gente no tiene nada. Rompemos la maldición de todo lo que nos atan aquí, de todo lo que nos tienen aquí. En serio. Y así declárenlo, sanamos esta tierra y declaramos que no más van a ver. Dice la Escritura de Santiago que la oración del justo puede mucho. Cuando ustedes sanan, después les vamos a hablar de cómo sanar las tierras, todo eso. Pero esta es una de las etapas. Usted va a decir: ¿cómo crees que vamos haciendo eso? Pues con eso, ¡pum! Yo les aseguro que hasta el vecino se le va a olvidar darles de comer a los perros. Yo me levantaba a las 6, con que lo conservo nada más, no con aceite. Ajá. Nada más con pura Con sal y aceite. Ajá. Rocío a todo alrededor. Y díganle: Padre, en el nombre de Jesús, yo ato a mi vecino para que no nos dé más.
En serio, tenemos poder para atar y desatar. ¿Sí me entienden? Pongan vallados, Señor, ponga un cerco alrededor de todos para que no se acerquen más. La Escritura nos enseña. Amén. Pero bueno, entonces imagínense, Job decía estas palabras porque su alma estaba cautiva por todo lo que le pasó, le aconteció, y él empezaba a quejarse. La gente necesita ser libre de eso. Amén. Más, fíjense nada más. Ahora, yo quiero darle lo que le decía de mi Señor Jesús. En Lucas capítulo 4, versículo 18, claramente Él nos abre el panorama de lo espiritual que se vive en la vida de cada persona. ¿Cómo está cada uno de los que tienen un problema emocional, sentimental? De aquellos que fueron llevados bajo un cautiverio del diablo o del mundo o de las pasiones. Lucas 4, 18 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Si el Espíritu viene es porque te va a mover a lo espiritual, ¿no es así? Te va a abrir la dimensión de lo sobrenatural. Dice: por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas ¿a quiénes? A los pobres. Me ha ungido, me ha dado el poder, la autoridad, la capacidad para decirle a un pobre que va a salir de su pobreza. El cristiano hoy no lo entiende y dice: eso es mentira. Eso es hablar de la abundancia, hablar de cosas que no están en la Biblia. Perdóname, déjame decirte una cosa. Lo que Cristo vino fue a traer el reino de Dios. El reino de Dios es poder, justicia, riqueza, bondad, prosperidad, sanidad, liberación, todo. ¿Amén? ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Amén. Entonces necesitas ser sacado de la pobreza, de la mente en la que vivimos muchos. De la pobreza de corazón, porque no queremos más de lo que Dios nos puede dar. Amén. Dice también: me ha enviado a sanar a los quebrantados. ¿Qué es un quebrantado de corazón? Es aquel que ha sido decepcionado, frustrado, ¿qué más? Dañado, desanimado, aquel que ya no quiere creer en el amor. El Señor vino a reconciliar. ¿Cuántos necesitan eso? ¿Se me entiende? Pero también dice: a pregonar libertad ¿a quiénes? ¿Y quiénes son esos cautivos? Que andan todavía perdidos en el mundo, pues. Los que andan perdidos en el mundo, los que su alma está cautiva, por eso andan perdidos allá afuera. Y muchos cristianos así, Y dice también: y vista a los cielos. Dice: levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Y dice también: a poner libertad ¿a quiénes? ¿Cuántos se la pasan? ¿Cuántos de ustedes viven tristes, angustiados, desesperados? ¿Qué es esto? A eso vino el Señor, a mostrarnos que puede darnos esa libertad. Amén. Pero vamos a enfocarnos a lo que estamos, a los cautivos. Amén. A esos cautivos. La palabra cautivos viene del griego aimalotos, que quiere decir o significa propiamente prisionero de guerra. ¿Sabe usted qué es un prisionero de guerra? O sea, que está haciendo una lucha y no tiene prisionero los enemigos, se puede decir. ¿Verdad? Es cuando el enemigo te toma cautivo, cuando tú estás peleando contra él, te descuidas, la presa. Eso es lo que le pasa a la mayoría de los cristianos, por eso aplica esta palabra para nosotros. Nuestra guerra no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, contra todo lo del diablo. ¿Amén? Y cuando tú te dejas vencer por el diablo te lleva cautivo. ¿Sí? Prisionero de guerra, ese propiamente prisionero de guerra, generalmente cautivo. Por eso dice la Escritura en Apocalipsis: mira de dónde has caído. ¿Por qué caíste? ¿Qué permitiste que te tomara cautivo? ¿Por qué no eres libre? ¿Amén? Amén. Entonces, lo que yo decía de David se dio cuenta. Él siendo rey, un adorador de Dios, un hombre sabio, el Espíritu le mostró. Por eso puso tantos salmos, hermano, para mostrarnos el camino, pero también advertirnos dónde podemos caer. David fue instruido por el Espíritu, como nos imagina, para mostrarnos a usted y a mí un panorama donde tenemos que entender lo espiritual. En el Salmo 32, versículo 3 al 5, vamos a ver un ejemplo
de cómo David sabía que si él pecaba le fallaba a Dios, o su alma quedaba cautiva, o venía alguna enfermedad a su vida, o venía una consecuencia a su familia. Amén. Amén. Salmo 32, versículo 3 al 5 dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir. Todo el día. Digan conmigo, debo de amonestar. ¿Sí me entiende? Usted no puede callar el pecado de los que le rodean. Usted no puede quedarse callado ante las adversidades que se le presentan, ante las iniquidades, la impiedad que haga su familia o la gente. Usted tiene que reprenderlos, tiene que amonestarlos. Dice el versículo 4: porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. ¿Por qué? Porque la consecuencia vino a este hombre por haber callado. Y dice el versículo 5: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por eso hay mucha enfermedad, hermanos. Enfermedades que de repente no saben ni por qué te vinieron. Pero es porque tú te quedas callado, porque tú no reprendes, porque tú no molestas, porque tú no regañas, porque tú no corriges y permites que hagan lo que quieran los demás. Dice Jesús: venid a mí todos los que estéis trabajados y... ¿por qué estás cargado y trabajado? Porque tú mismo llevas las cargas que no debes de llevar. Porque te quedas callado, porque no reprendes. Amén. Pero bueno, este es un ejemplo de David. Si él callaba, se enfermaba. Muchos de ustedes callan, se enferman, y no saben ni por qué. Amén. David también sabía que si su familia pecaba, venía la consecuencia sobre sus hijos. Por haber tomado una mujer que no era suya, al rato sus hijos, uno de sus hijos violaba a su hija, y el otro mataba al hijo violador. Venían las consecuencias. Amén. Amén. Pero bueno, vamos a seguir con lo que es la cautividad del alma. Jesús inició un proceso de libertad a los cautivos, y esa misma autoridad la tomó a nosotros, hermanos, para liberar a su pueblo. En serio, tenemos que entender que es el tiempo de estar sanando, liberando, restaurando, restituyendo todo. Mire, usted es un obrero. Diga conmigo: soy un obrero. Soy un obrero. Usted trabaja las 24 horas para el reino de Dios. Amén. 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 Va a decir que gacho. Aquí nuevamente 24 y en mi trabajo no me dan 8 horas. ¿No hay necesidades en su casa? Sí. ¿No hay necesidades con su familia? Usted tiene que trabajar las 24 horas del día. Usted tiene que estar constantemente viendo qué hace falta en su casa. Mire, usted llega a su casa, se mete con su familia, va a prender la luz y ¡pum! El foco no prendido. A ver, prende el de aquel, y aquel sí prende, y el otro también, pero este no. Ah, bueno, sí, déjalo, luego lo arreglamos. ¿Cuántos han hecho eso? Dejar el foco para luego. Muchos lo hacemos, ¿verdad? Muchos lo hacemos. Y más porque es tarde. Ah, mañana lo arreglamos. Ok. ¿Qué pasó mañana? ¿Y lo arreglaste? Tenemos que arreglarlo. Se te colgó la puerta, arréglala. Por el frío, por lo que tú quieras, tienes que arreglar las cosas. Que la pata de la cama se venció. Ah, pues métele un ladrillo y mañana lo arreglamos. ¿Verdad? ¿Y cuándo lo vas a llevar a soldar? Mejor quitamos la base y ponemos el colchón en el suelo, más cómodo. ¿Verdad? Yo empezando con mi marido, que ese uno es bien muy responsable, hermano. Ay, no. Yo a veces me caigo de lo que es bien responsable con cualquier cosa. Yo esto, pero hasta me quiero tropezar de lo que va, pero volado, como un balazo. Bueno, fíjense, tenemos que aprender a arreglar todo eso, porque la palabra nos llama a la responsabilidad, al compromiso, a saber lo que tenemos que hacer. Entonces, si
Si en lo natural tenemos que hacer cosas, cuanto más en lo espiritual, está checando qué pasa en la casa, con la familia, con los vecinos, el trabajo. Señor, bendíceme. ¿Cuántos le dicen así a Dios? Ahora diga conmigo, bendíceme. Jesús dice, el obrero es digno. ¿Qué tienes que hacer? Trabajar. Amén. Pero bueno, entonces, vayan conmigo al Salmo 142, versículo 7. Salmo 142, versículo 7. Vamos a reconocer que necesitamos esa libertad en muchos de nosotros. Amén. Dice la Escritura, saca mi alma, ¿de dónde? De la cárcel. A ver, en lo natural, ¿a quién meten en la cárcel? A las personas, ¿verdad? Que hacen mal. En lo espiritual, ¿a quién meten en la cárcel? Es al alma, no al espíritu, no a la carne, es al alma la que queda en la cárcel. Amén. ¿Ya entendió usted? Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos porque tú me serás. Cuando tu alma sea restaurada, restituida en tu cuerpo, entonces vas a tener gozo, vas a tener amabilidad, vas a tener gente a tu alrededor, vas a tener todo, vas a gozar del compañerismo. Mientras tu alma está cautiva, nadie se te acerca. Necesitas tener esa libertad, entender que necesitas sacar a tu alma ya de ese lugar. Dios te llamó a sumar, a multiplicar, no a restar ni a dividir. Tienes que entenderlo, iglesia. Dios te llamó a eso. Fíjese, la palabra cárcel viene del hebreo masjer, que quiere decir prisión, sujetador de una persona, cosa o alma. La palabra cárcel también viene del hebreo sagar, que quiere decir aprisionar, encerrar. Tu alma queda prisionera, queda encerrada. A ver, un ejemplo. Un perrito que está acostumbrado a ir de aquí para allá, ¿verdad? De repente usted lo amarra, ¿quién le pasa al perro? Está chille. Y después de que está chillando, tiene sus ojitos de tristeza ahí, ¿verdad? Así como que suéltame. Ahora imagínense cómo está el alma de usted, ¿verdad? Frustrada, enojada, triste, desesperada, y todas esas emociones que tiene el alma, usted las refleja en su cuerpo. Por eso es importante la liberación de ese. Amén. Salmo capítulo 7, versículo 5. Pero también tu alma queda cautiva porque mucha gente te maldice. Amén. Mucha gente te entrega al enemigo, te entrega a los demonios. ¿Sí sabe usted eso? Amén. Mucho cristiano lo hace con los mismos cristianos. Dice el Salmo 7, versículo 5. Persiga el enemigo mi alma y alcáncela. Huelle en tierra mi vida y mi honra ponga en polvo. Eso es lo que la gente hace contigo, hermano, hermana. Te exhibe, te desnuda. Y lo peor es que te tienen cautivos. Te atan por sus palabras. Con todo. Gente que constantemente está buscando tu mal. O sea que no tiene nada más la lucha con los demonios. No tiene nada más la lucha contigo mismo, sino hasta con la maldad de la misma gente. Amén. Otra más, te voy a enseñar otra más. Salmo 107, versículo 14. Aquí es lo que yo le decía hace rato, y luego vamos a entrar más ya a lo que usted está experimentando por causa de tener su alma atada. ¿Qué es lo que le pasa? No nada más en sus emociones, sino que empieza a reflejarse verdaderamente en todo lo que usted tiene, en lo natural, en sus bienes. Amén. Salmo 107, versículo 14 dice: lo sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Cuando Dios viene por la unción del Espíritu para liberarte, te va a sacar de la oscuridad, te va a sacar de las tinieblas y va a romper tus prisiones. Tres cosas importantes que afectan tu vida espiritual y emocional. ¿Qué significa las tinieblas? La palabra tinieblas viene del hebreo
José, que quiere decir figurativamente miseria. No puedes salir de la pobreza, no puedes salir de las deudas. Tienes dinero, pero se te va de las manos. ¿Por qué? Porque cuando tu alma está cautiva, te afecta en lo natural también. Miseria, ignorancia, tristeza, maldad, destrucción. Comienza a haber un ambiente hostil alrededor de ti. Se te cierran las puertas de trabajo. Se te cierran las puertas con la gente. Tu economía no te alcanza. Comienzas a tener falta de entendimiento, caes en la ignorancia. Tienes tristeza, tienes angustia, tienes depresión. Constantemente estás viendo cómo las cosas malas vienen a tu alrededor. Se te descomponen tus bienes. ¿Pero por qué? Porque lo que pasa en tu alma te afecta en lo natural. Amén. La palabra tinieblas, sombra de muerte, viene del hebreo Salmabet, que quiere decir sombra de muerte, tumba, muerte literal. Quiere decir que una persona que es afectada en su alma y comienza a ser afectada en lo natural, tiende a caer en el suicidio, en la desesperación y llegar a la muerte. Amén. Por eso es importante entender esto, hermano. No te alcanza el dinero, te enfermas a cada rato, problemas psicológicos, con todo esto. Y lo vemos tan solo, no nada más en los adultos. ¿Cuántos niños están siendo afectados hoy día también? Muchos niños están siendo afectados emocionalmente porque su alma está cautiva. Pero es que dice Jesús que los niños son del reino, ¿no? ¿Cómo los va a tocar? Déjame decirte, tu papá has afectado mucho la vida de tus hijos. Tu mamá, por tu forma de ser, de vivir, de cómo hablas, de cómo te comportas. Emocionalmente tus hijos están mal. Has dejado que la gente, la familia, dañen a tus hijos. Y por eso tus hijos tienen mucha depresión, mucha angustia, tristeza, falta de autoestima. Amén. Salmo 73, versículos 21 y 22. Vamos a ver la ignorancia. ¿Cómo la ignorancia se mueve realmente, hermano? La falta de entendimiento. Dice la Escritura que el pueblo de Dios perece, ¿por qué? Por falta de entendimiento. ¿Por qué viene la falta de entendimiento? Por la ignorancia en la que caemos muchos. Porque no queremos aprender, porque no nos dejamos enseñar, porque nos sentimos que todos lo sabemos. Amén. Salmo 73, versículo 21 y 22 dice: se llenó de amargura mi alma. Una vez más vamos a ver, la ignorancia te va a llevar a la amargura. Dice: se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Hablamos de la necedad, de la obstinación, de la ignorancia. Nos dicen, pero no entendemos. Y el problema es el corazón. ¿Dónde están las punzadas? Punzadas que dices: chico, creo que estoy enfermo. No, hermano, es porque el Señor te está diciendo que estás en ignorancia, que has dejado que la amargura esté contaminando tu corazón, y un corazón lleno de amargura tiene dificultad para bombear la sangre. No es porque subas de peso o bajes de peso, no es porque tu sangre se endulce. A veces sí, pero si vemos lo espiritual, es por causa de la amargura que te está dañando. Amén. Ahora yo le pregunto, ¿con todo esto cree que usted necesita ser liberado? ¿Verdad que sí? ¿Se está bien? Dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará. Hoy usted está conociendo la verdad que lo va a hacer libre. Amén. Pero ahora vamos a ver cómo vamos a ser libres. Número 1, ya conmigo, por la potestad que recibo. Si no tengo potestad, no puedo ser libre. Amén. Escuche bien, la palabra potestad quiere decir persona que goza de gran poder, influencia, respaldo de parte de Cristo. Amén.
tenemos que buscar gente que tenga unción, que tenga poder, respaldo de Dios. Primero, que tenga la potestad del Señor. Amén. Lucas capítulo 10, versículo 19, escucha lo que dice. Vamos a ver el trasfondo de este versículo verdaderamente. Lucas 10, 19 dice: he aquí os doy potestad. ¿De qué? Lucas 10, 17. He aquí os doy potestad. ¿De qué? De hollar serpientes. ¿Qué es hollar? Pisar. De pisar serpientes, dice el Señor, y escorpiones. Lucas 10, 19, perdón. 10, 19. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo. ¿Qué va a hacer sobre la fuerza del enemigo? Pisar la fuerza del enemigo. ¿Saben qué es la fuerza del enemigo ahí? Es esa palabra poder que dice la fuerza del enemigo. La palabra fuerza significa el dunamis, los poderes milagrosos del diablo. El Señor le da poder para deshacer las obras del diablo. Y nada os dañará. ¿Cuáles son esos poderes milagrosos? Ya conmigo, las artes mágicas. ¿Sabe usted que Satanás, para poder atraer a las personas, usa artes mágicas en lo espiritual? Es como un brujo, pero en lo espiritual. Sus conjuros, todo lo que hace, ¡pum!, para que la gente quede atada. Por eso dice en 3 de Juan 3:8, porque para eso apareció el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del diablo. El Señor nos da ese poder, esa potestad, para poder sacar a la gente de esos lugares, romper las maldiciones. Y número 2, necesitamos unción. Diga conmigo, unción. Isaías 10, 27. Isaías 10, 27. ¿Ya lo tenemos? Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de ¿qué? De la unción. La unción pudre, rompe cadenas, ataduras, todo. Le voy a decir una cosa: potestad, unción son una gran responsabilidad. Si usted no tiene potestad, pero tiene unción, tenga cuidado, no se meta a liberar cautivos. Hay una regla que existe. A unos les es dado esto, a otros les es dado esto, a otros les es dado por el Espíritu esto. El Espíritu te puede dar 1, 2, 3, 4, te puede dar todo. Pero si no tienes algo que no te ha dado el Espíritu, mejor no te muevas en ello, porque vienen las consecuencias y tu alma queda cautiva. Número 2, Jesús te envió de 2 en 2. No puedes tú hacer nada solo si no está alguien contigo o el Espíritu Santo contigo que tenga el respaldo, potestad y unción. Si no lo tiene la persona que está contigo, mejor te metas a hacerlo. Si tú no lo tienes, no lo hagas, porque si tú lo haces, tu alma puede quedar cautiva. Tu alma puede quedar cautiva allá abajo. Tú dices, ya liberé, ya lo hice, pero después vienen las consecuencias y te das cuenta de cómo está tu alma. Porque estás desprotegido, porque entraste en un terreno donde Dios no te mandó y no estuviste bajo el respaldo de Dios. Por eso es importante la unción y la potestad. Entender quiénes son llamados a liberar, quiénes no son llamados a liberar. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo? Y a mí me ha tocado sacar a gente que se ha metido a querer liberar almas y después tengo que sacarlos de ahí. ¿Por qué? Porque se meten en terrenos donde Dios no los manda. No porque seas parte de, quiere decir que tú ya lo tengas. Tenga mucho cuidado. ¿Amén? Ahora, podemos ver el ejemplo una vez más de Simón el Mago. Él jugó con el poder de la magia. Él dijo que tenía el poder de Dios cuando no lo tenía. Y por haber jugado, su alma quedó cautiva. Amén.
Déjese doctrinar, déjese enseñar. Cuando usted esté preparado al 100, usted lo va a poder hacer. Pero mientras, déjese liberar. Amén. Amén. Póngase de pie.